Eh, buenas tardes y gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde tan bonita y tan especial para Ediciones Vitruvio, ¿no? Bueno, pues nosotros este año, como sabéis, celebramos los 30 años de la editorial, y yo quería hacerlo con publicar una serie de libros que representaron un poco de alguna forma esos 30 años, ¿no? Al mismo tiempo que también los 1000 números de la colección Baños del Carmen que presentamos aquí hace unos meses. Y uno de los libros que yo quería publicar bajo esa premisa era la poesía completa de Blanca Sanasúa, una autora que es muy importante para Ediciones Vitruvio, que lleva muchos años siéndolo, y que la verdad es que para mí es una gozada, ¿no? La literatura, claro, de Blanca ha evolucionado mucho, ¿no? Y eso también hace este libro más importante. Yo, personalmente, como lector de poesía, que soy y que he sido toda mi vida, a mí, bueno, esto ya sé que presumo un poco, pero es que no lo puedo evitar. Me gusta mucho este tipo de libros, ¿no? Yo veo que son muy difíciles de encontrar en la poesía española contemporánea, porque supone un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Pero a mí me encanta la posibilidad de poder leer a un autor en su totalidad, ¿no? Creo que es algo que al que le gusta la poesía y al que le gusta un poeta, leerlo entero es una maravilla. Y yo, como lector de poesía, durante toda mi vida me he dedicado a buscar y a comprar libros así. Yo recuerdo unos años, ahora ya menos, porque bueno, uno tiene otra vida, ¿no? Pero yo recuerdo unos años que en la página web Iberlibro, que yo compro mucho en Iberlibro, había veces que simplemente ponía, cuando se pone título o palabra clave, yo ponía poesía completa, sin poner autor y sin poner nada. Y luego iba viendo qué había y compraba así. Porque si un autor te gusta, es que es maravilloso leerlo entero. Y también yo siempre he pensado que quizá uno de los defectos de la poesía contemporánea siempre ha sido la brevedad de los poemarios, ¿no? Porque a los que nos gusta leer poesía preferimos estar leyendo un libro 3 meses que 2 horas, y por eso soy muy, muy aficionado a este tipo de libros, ¿no? En el caso de Blanca era un libro necesario, completamente necesario. ¿Por qué? Porque los últimos libros de Blanca que hemos publicado nosotros en Ediciones Vitruvio, que se han vendido muy bien, se han movido, se han reeditado, bueno, están en el mercado y están disponibles, pero había un buen número de ellos, más que los que están vivos, que estaban completamente desaparecidos, ¿no? Incluso debo decir yo, que soy muy fan de la poesía de Blanca, hay libros que he leído por primera vez aquí. Por ejemplo, hay uno maravilloso que se llama Ático para dos, que es buenísimo. Yo no lo conocía, yo no sabía nada de ese libro. Entonces, claro, con este libro hemos conseguido que toda la primera poesía de Blanca, que es muy buena, esté al alcance de todos, y a la vez lo último. Son libros que conocemos todos, No estoy de acuerdo, Stop, Adagio para un silencio, bien, pero sin embargo hay una primera fase muy importante que está íntegra aquí. Y nada, y bueno, yo por eso estoy muy, muy contento, ¿no? Creo que es un día especial para Ediciones Vitruvio, ¿no? Así que nada más, tenemos la suerte de contar en la presentación con Pilar Pérez Fuentes, que es una amiga de la editorial, es historiadora, profesora, ahora fotógrafa, y yo debo decir una cosa, de las pocas personas, yo creo que esto es lo mejor que se puede decir en muchos casos de alguien, que esto lo he vivido yo, ir con ella por Bilbao, y que se le acerque una chica joven, así muy modosita y muy tal, y le diga: mira, quiero decirte una cosa. Pilar se pone así como, ya verás a ver qué me va a decir, y le dice: mira, quiero decirte que de todos los profesores que he tenido en mi vida, tú has sido la mejor. Eso lo he visto yo, y eso, pues eso, y además me da la sensación que no una vez. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor forma de presentar a alguien, y se puso muy contenta, tal, ¿verdad? Pero oye, eso yo creo que para un profesor es una auténtica gozada, ¿no? Y además, no lo diré ahora, pero yo creo que eso te ha pasado más veces, ¿no? Pues bueno, pues eso queda dicho. Es una muy buena lectora de poesía, eso lo sé. Tiene que aguantar a un poeta, que eso también es una condición compleja, y conoce muy bien la poesía de Blanca, así que yo creo que es una suerte contar con ella. Y bueno, pues nada, vuelvo a agradeceros a todos vuestra presencia, y creo que estaremos aquí un rato muy bonito escuchando a una voz única, yo creo, ¿no? Por esa, bueno, lo va a contar Pilar, pero esa extraña
juventud que tiene Blanca en todos sus libros, ¿no? Que yo recuerdo una anécdota que sé yo, al margen de ella, cuando ganó el premio San Juan de la Cruz, yo creo, el jurado estaban convencidos de que era una autora de 24 años, ¿verdad? ¿A que eso es verdad? No, tú no me lo contaste, pero yo lo sé, ¿verdad? Y la hablaban, ¿no? Esta chica, tal, no sé qué, debe tener eso, 23, 24... Tenía 60 o así. Y luego, pues bueno, así que eso también es muy raro y muy difícil de ver en la poesía española contemporánea. Yo me atrevo a decir que imposible. Así que nada, pues nada, muchas gracias y le cedo la palabra a Pilar. Igual que tu marido, ¿eh? Sí, igual, sí, somos como... Ya, no. Ahora lo has quitado. Albertini, eso es culpa tuya. Eso se lo has contagiado. Vale. Eso es culpa tuya. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y un placer estar aquí presentando el libro de poesía, de toda su obra poética de Blanca Sarasúa y también de la mano de Vitruvio, que creo que ha sido un éxito el poder darnos la posibilidad, ¿no?, de acercarnos a la obra en conjunto, no solamente en libros separados. De alguna manera es una lectura que permite, por una parte, una lectura cronológica y por otra parte la circularidad, ¿no?, de los sentimientos y de las ideas que van a lo largo del libro, sin mirar si estaban en el libro primero o en el libro segundo, independientemente de la publicación separada que tuvo en su origen, ¿no? Bueno, yo estuve aquí hace unos meses también presentando cuentos inolvidables, cuentos inevitables como Hipo, el bostezo y el estornudo, que ese era el título del libro de Blanca Sarasúa de relatos que yo presenté. Y efectivamente era consciente de que para Blanca la escritura, como el hipo, el bostezo, el estornudo, que son mecanismos de defensa y limpieza del cuerpo, es una necesidad vital. Escribir es una necesidad vital para ella, ¿no? Aquellos cuentos rezumaban sin duda poesía y de hecho yo quiero señalar de entrada que tanto aquella publicación como este conjunto que tenemos ahora con la poesía completa, es decir, son un todo. Es decir, la voz poética no solamente se expresa a través de lo que tradicionalmente es la poesía, sino también a través de la prosa cuando Blanca la aborda. Así que yo estoy aquí muy feliz porque soy amiga de Blanca también y me gusta muy especialmente su poesía y me emociona especialmente su poesía, y gracias también a Pablo y a Vitruvio. Como sabéis, casi todas las personas que estáis aquí, Blanca empezó a escribir ya con 40 años, es decir que no era una jovencita cuando cogió la pluma y el papel, y empezó a escribir ayudada de la mano de Ramiro Pinilla, un escritor vasco también. Estudió además, que yo creo que esto hay que contarlo, estudió siendo madre de familia y eso en su generación no era común. Es decir, que Blanca ha vivido su niñez, su adolescencia, su juventud y parte de la madurez en el régimen franquista, y a veces para las generaciones jóvenes es difícil de comprender esto. A los autores, a las autoras hay que contextualizarles, diríamos, en el momento histórico y en el régimen emocional en el que han desarrollado sus vidas, sus etapas de la vida, ¿no? Es decir, que el franquismo no es un episodio que vemos en la televisión, ni forma parte solamente de eso que estudiamos en clase, sino que hay que entender que las mujeres de aquellos años estaban sometidas a muchísimas restricciones que impedían ser lo que queríamos ser, si es que sabíamos que queríamos ser, pero sabíamos que no queríamos ser lo que nos decían que debiéramos ser, luego ya no sabíamos mucho más, ¿no? Y todos aquellos años deja una profunda huella emocional en cientos, en miles de mujeres, y una huella que borramos con una voluntad de ser otras, con la plena conciencia de lo que hacíamos, y como diría Blanca, porque es una frase Blanca que me encanta, la que armamos fue y es gorda, y la seguiremos montando, claro. Y aquellas niñas de los 50s y de los 60s, ya lo dije una vez cuando presenté la otra obra de Blanca, pero me gusta recordarlo, solo teníamos como referente literario a Celia. Era el único personaje que representaba rebeldía,
frente a santas mártires, princesas, virtuosas, reinas, etc., ¿no? Y Celia era aquella niña que me recuerda tanto a Blanca, que cuestionaba de manera ingeniosa y aparentemente inocente, ingenua, es decir, el mundo que la rodeaba. Era un personaje creado por Elena Fortún, un seudónimo, a través de la cual la autora destilaba su rebeldía, su fantasía, sus ansias de libertad, sus anhelos de cambiar todo en esa sociedad que la aprisionaba. Y cuando Celia, en el cuento, los cuentos de Celia, se convierte en una mujer que quiere ser independiente y que se quiere convertir en escritora y no lo consigue. Y lo que me encanta es que Blanca sí lo consigue. Blanca consigue ser una gran escritora, consigue construir una obra poética sugerente, fresca, atrevida, rompedora. Por eso es especialmente importante verla reunida en un solo volumen de su poesía completa, ¿no? Y adelanto, claro, se ha hablado de Celia, que Blanca es una resistente, que para ella la rebeldía es la única forma de vida digna, y así lo apunta en el último libro de poemas, No estoy de acuerdo, publicado en 2022. Pero vamos a pensar en Blanca generacionalmente, porque Blanca pertenece a lo que las historiadoras hemos venido llamando la generación del 68, mujeres nacidas entre el 39 y el 54 aproximadamente, que incluye autoras que se dan a conocer, unas en los 60 y otras un poquito más tardíamente, y constituyen lo que solemos llamar una transgeneración, que sigue siendo un fenómeno típicamente femenino, que no se produce en la literatura masculina. Estas mujeres van a vivir lo mismo que sus antecesoras, el cambio del franquismo a la democracia. Es decir, que no es cualquier cosa la Constitución del 78, que es la que proclama la igualdad de españoles y españolas ante la ley sin discriminación de sexo, que se abre un camino de leyes, decretos, divorcio, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que ahora se vuelve a cuestionar, que generan profundas modificaciones en la situación de las mujeres y, por consiguiente, en la subjetividad femenina y en su escritura. Un cambio muy grande en el sentirse, en el ser, en el percibirse y en el plasmarlo literariamente. Son obras que revisan mitos, arquetipos patriarcales, se descubre la naturaleza plural de nosotras, somos muchas y somos distintas, y eso genera distintos puntos de vista poéticos, y eso también es muy interesante. Se descubre la situación de destierro y de silencio a la que la sociedad patriarcal ha reducido todo lo referente a las mujeres, su cuerpo, su sensibilidad, el discurso, y se pone de relieve el enclaustramiento padecido durante siglos. De eso hablan las mujeres, de esa larga generación, de esa transgeneración, ¿no? Las poetas cantan la tristeza de haber perdido tantas oportunidades de ser feliz. Denuncian una educación represiva. Denuncian la estafa de los discursos oficiales del tipo "y fueron felices y comieron perdices", como si una boda fuese el final absoluto de una vida de mujer, claro. Dejan constancia de la fragmentación íntima del sujeto a la que se vieron abocadas. Y todo esto que estoy diciendo está en la poesía de Blanca. Cuando ella rememora su educación sentimental, la educación sentimental de otras mujeres, esos versos dedicados a mujeres detrás de la mesa camilla, esas mujeres destinadas al aburrimiento y a un día hilado con otro que no conduce a nada más que al silencio y a la sombra. Blanca nos habla también de los abortos clandestinos o de los abortos que tuvieron que hacerse las mujeres en Londres. Nos habla de esas mujeres dedicadas a la prostitución, viejas, flácidas, tristes, no queridas. Nos habla de esos trabajos sin IVA, como decía ella, en la triste condición de prostitutas. Y Blanca, siguiendo también a esa generación, se reivindica con un yo poderoso y único que nadie, ningún otro, va a fracturar. Y eso es muy importante. A mí tal vez es lo que más me ha emocionado de la poesía de Blanca, ese yo poderoso, ese yo único, ese yo que alza la voz, ¿no? hacia adentro, sobre todo reafirmándose, y hacia el exterior. Su voz poética se expresa de manera fluida, muy poco canónica, libre, con un terco deseo que aspira al encuentro del otro, sea quien sea el otro, o con la naturaleza, sin jerarquías, sin el binarismo, en un orden, en cualquier orden relacional, sin binarismo, sin jerarquía, con una cierta horizontalidad, tanto
si dialoga con la naturaleza, con fenómenos de la naturaleza, con el mar, con las playas, como incluso con los objetos, a los cuales dota de una subjetividad permeable. Y con ella, todas las cosas desvelan su esencia, como que todo cobra vida. Así que es una poeta que nos sitúa ante la materialidad de la vida, sin trascendencias escapistas. Además, los objetos de Blanca, y en el libro de cuentos muy especialmente, pero también en todo el poemario, no son dulces, como ocurre, por ejemplo, en las odas de Neruda, que en el canto, sobre todo, que hace a la madera, ¿no? No hay dulce materia, como diría Neruda, donde sujeto y objeto aparecen, porque Neruda tiene una sensibilidad muy particular con los aspectos materiales de la vida, pero su relación es de sujeto a objeto. No es el caso de Blanca. Blanca se diluye, Blanca se funde, Blanca tiene un diálogo con las cosas a las que dota de vida. Es verdad que Neruda revela una relación afectiva y sensual, incluso erótica, con la madera, a la que le atribuye, claro, para poder ser erótica, connotaciones femeninas. Pero con la pluma de Blanca las cosas tienen vida propia y dialogan entre sí, como el diálogo de las sillas de tu libro, que es maravilloso, y les dota de vida y les hace reflexionar sobre la propia existencia. No hay sujeto-objeto a contemplar, porque ella se funde en la materialidad de lo cotidiano, todo cobra horizontalidad. Y Blanca no se diluye, a mí me tiene admirada. Es decir, hay veces que encontramos poemarios donde hay una cierta fusión épica con la naturaleza. Whitman es un ejemplo. No, Blanca no se diluye, Blanca sigue ahí y de alguna manera los objetos cobran vida como si estuviéramos viendo una película con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y también en el libro de Blanca, en todo su poemario, la naturaleza está muy presente en la poesía. Sin épica, de nuevo quiero insistir, sin grandilocuencia, sin exaltación, siendo ella parte del paisaje y compañera siempre del mar. La belleza que nos transmite Blanca en su poesía brota de ella misma, no es impostada, está en ella. Me gusta porque comparte también con Ángela Figuera, una poeta también bilbaína, nacida en 1902, ese verso que a mí realmente me conmueve profundamente cuando decía Ángela: que me perdonen todos este lujo, este tremendo lujo de ir hallando tanta belleza en tierra, mar y cielo, tanta belleza devorada a solas, tanta belleza cruel, tanta belleza. Es un poco ese diálogo, ¿no? Entre, tal vez Ángela se diluye más, pero sí ese compartir la belleza que nace de dentro, ¿no? Y bueno, yo quiero insistir también en la idea de esa mirada propia, fresca, de una poesía llena de vitalidad, de sabiduría, de optimismo. Y quiero resaltar lo del optimismo, porque el optimismo nunca está bien visto. No es una combinación frecuente, porque a lo largo de la historia el optimismo y la poesía no han mantenido una relación fácil, sobre todo en la poesía escrita por hombres, que se suele asociar a la poesía a melancolía, a queja, lamento por la dureza de la vida, o a una épica redentora, por encima de. Y todavía hay mucha épica grandilocuente, ¿no? Hay excepciones. Pero el optimismo de Blanca es cualquier cosa menos blando, no es bien pensante, no es irreflexivo, es todo lo contrario. Por su poesía, como en sus cuentos, corre la vida, la que se vive día a día, la inmanente cotidianidad de la que sabemos mucho las mujeres, la que toma cuerpo en los momentos y en los detalles supuestamente pequeños, que, como dijo alguien, probablemente un hombre, me lo recordaba el otro día Alberto Infante, es aquello que sucede mientras esperamos que nos pase algo trascendente. Blanca es madre y abuela, y no nos olvidemos que el cuidado de los demás transforma la mirada, transforma el estar en el mundo, como bien explica Victoria Camps. Su poesía nos muestra su yo más íntimo, sin concesiones. Nos muestra a una mujer capaz de hacerse de frente y sin subterfugios las preguntas que acompañan la existencia de mujeres y hombres en el mundo. El sentido de la vida, el amor a la vida, el tiempo, la muerte, la soledad. Cuando Blanca aborda la muerte, además, quiero puntualizar algo más. No la muerte solo como destino para todas y todos nosotros, sino también como acontecimiento violento, como acontecimiento político. Hay un libro entero dedicado a aquellos años de plomo en el País Vasco, donde yo sé que Blanca tuvo que vivir muy de cerca y con mucha protección aquellos momentos tan duros, y con la muerte que hemos tenido tan cercana
y Blanca también aborda esa cuestión. Y yo creo que el libro, la obra de Blanca, tiene un diálogo que a mí también me emociona y me gusta, un diálogo no dramático, parece un juego del escondite con el tiempo continuamente. Cómo recobrar el tiempo para devolverlo a su dimensión menos forzada, más demorada y humana, más gozosa y festiva, más engendradora de poesía, en definitiva, sin postureos melancólicos. Ese tú a tú con el tiempo, ajeno a cualquier aroma dramático. Citado lo del aroma porque parece como si Blanca hubiese leído, hubiese iluminado a Byung-Chul Han en el aroma del tiempo, ¿no? Ese aroma que no se aprecia cuando la gente se apresura, como dice este filósofo coreano-alemán, ¿no? Cuando va aceleradamente de un presente a otro, envejeciendo sin hacerse mayor. Y eso no le ocurre a Blanca. El paso y el peso del tiempo es una constante en su obra. Ella lo saborea. En su último poema de su libro Stop, donde la poeta se encara con el tiempo y le grita: «Stop, tiempo, detente en el semáforo, olvídame y no avances hacia mí, que aún tengo asuntos que atender». Y porque esto es algo que me sorprende también, cuando su voz se acerca a un posible momento de culminación poética, que lo sentimos muy dentro, el torrente emocional que desata en la lectora o en el lector se topa de repente con observaciones punzantes, irónicas, a menudo críticas o con silencios, a modo de muro de contención, porque Blanca, como buena vasca, es contenida. Una de las cosas que más sorprende precisamente de la obra de Blanca es esa peculiar forma de combinar el lirismo hasta llevarte al extremo, el realismo y el surrealismo, para producir una suerte de hiperrealismo lírico, donde cada verso y cada silencio y cada pausa entre los versos cuenta. Así que yo aconsejo que los poemas de Blanca, que cortos, ágiles, que hay gente que no me dice: «Ah, qué poesía tan sencilla». No, hay que leerlos más de una vez, porque así es como se descubren los matices importantes, las variaciones insospechadas y el halo tan profundo que tiene su poesía. Y bueno, también quiero resaltar que estamos ante una poeta muy culta, que tiene una parte de su obra en diálogo con un gran bagaje cultural, en diálogo con autores, otros autores, también con filósofos, filósofas, con poetas y con músicos, que yo no le voy a hacer ahora más comentario, pero que efectivamente ahí está. Y solo acabar dando las gracias a Blanca por compartir su poesía, por compartir la vida, por compartir la amistad, y que me permita que pueda leer algunos de sus poemas, poquitos, porque ella es la que realmente después va a leerlos. Pero sí, bueno, he tenido un problema, porque claro, hubiera leído muchísimos y eso no puede ser. Pero quiero leer alguno de los que hace relación a las cosas que he dicho con respecto a los rasgos también generacionales, ¿no? Voy a ver si con tres, y luego Blanca arranca con todos los que tiene. Una mujer tejía 150 trivialidades de un chaleco sin color. Lágrimas de olo en sus ojos, programados para los compases del aburrimiento. El rincón se resignaba al consuelo de su papel barato. 150 trivialidades y un puchero bostezando el hastío de su caldo. Pero ella no soportó las sombras del desencanto. Desistió de robar calderilla a la luz y se dejó absorber por el silencio de las horas. La nueva voz y queja de las mujeres de esa generación que cobraron vida en la transición política. La capacidad de introspección, ese yo potente que se analiza continuamente, que va en búsqueda de, bueno, no diríamos de la unidad mística, pero sí del diálogo entre sus partes y sus componentes del yo, ¿no? Y este poema se llama Mi otro yo. Dice: lleva tiempo observándome, está del otro lado del espejo enmarcando mis límites,
Se ha quitado la ropa. Me está pidiendo a gritos que le mire y se ríe despacio, como si el tiempo fuera cosa suya. Con los brazos cruzados compruebo el contorno de mis hombros, de mi reino de niebla. Me cubro de lana, de disculpas, de prudencia. Igual que cualquier día, soy capaz de darme el visto bueno. Llegaré a mi propio umbral, deshabitándome, y aún seguiré gritando con las uñas clavadas en el azogue. 2 vueltas de cerrojo, un saludo al vecino, y me voy por la calle derramándome, sorbiendo unas migas de sol, sintiéndome gorrión municipal y viendo los portales bostezando, las tiendas, los árboles paridos del asfalto, los buzones de cartas con todo el tiempo escrito, listo para recuperarse en su caja metálica. Es más fácil así. Con un poco de suerte hasta puedes encontrarte con la vida. Si no fuera porque luego, cuando vuelves a casa, es inútil que te quites los zapatos, que subas de puntillas. Estará en el mismo sitio, es inútil golpearle. Seguirá riéndose, astillada tu imagen en retazos, hasta que le mires a la cara, cara a cara, abriéndote la piel si es necesario, y le digas: he buscado una tierra que no tiene alambradas, abandona el frío reino del espejo, ven a vivir conmigo, has ganado, te acepto. Su otro yo. Uno más, que no sé, porque es que son todos... Sí. Vamos a compartir también lo que sufrimos juntas. Ballestas contra el miedo. Es parte, un poema del libro Ballestas contra el miedo, que tiene que ver con aquellos años de miedo y de muerte que nos rodearon. Hay miedo en los suburbios de la noche y no aparece el niño que brinca en el pasado, ni el mantel que acogía con puntillas de madre. Es la noche que ataca con zurradas vacías, la noche penetrando sin mostrar credenciales y derrama su reino de alcazabas de sombra. ¿Cuántas veces la noche, esa noche que ateza? Y sin embargo, hay más, llamadlo como sea, poetas, insumisos de la vida, que no sirve el silencio de ojivas y paz muerta. Hay muñecos plegados con sus muelles ocultos, hay címbalos y fiestas y pórticos y alas y espacios que preparan su emulsión de asteroides. Ballestas contra el miedo que no encuentran su aljaba, me diréis, llamadlo como sea. Y se refiere al miedo. Bueno, yo dejo la palabra. Ya hayas buscarlos, ya hayas buscarlos. Yo no sé si esto era tu... A ver, bueno, toma, los rojos, ¿no? Los rojos son. Os voy a leer un poema de mi segundo libro, que se llamaba El cerco de los pájaros, el libro. Y me estoy imaginando una casa en venta, una casa que ha sido ha tenido propietarios durante muchísimo tiempo, es una casa entera, necesitan el dinero y tienen que venderla. Y el que la vende está pensando lo que pensará el que la va a comprar. No va a dar importancia a nada de lo que tiene. Van a estar mirándole y van a estar diciendo: hay que tirar este tabique, este otro no vale para nada, en fin, la va a destrozar. Todos los recuerdos, todo. Y digo, dirán que es un osario de muebles desahuciados, que las bombillas alumbran por costumbre, como los párpados tercos de los muertos, que las alfombras son sudarios. Ya no queda ni un ruido andando por la casa y los relojes hace tiempo se apagaron, pero hay silencios prietos en todas las esquinas y por las chimeneas unas cuantas palabras que quisieron quedarse crujiendo entre cenizas. La casa hace tiempo que está muerta, eso dirán, y no verán que los retratos aún se miran. Es uno. A ver. Ay, se me queda la garganta. Y ya paso al cuarto libro. Espera, ¿esto es tuyo? Sí, quita.
aquí no puede ser. Este es de Ballestas contra el miedo. Ya lo ha explicado Pilar, que estábamos en los años de ETA. Y yo estoy pidiendo, estoy empezando a pedir cosas, primero parecen fáciles, cada vez más difíciles, y como no hay manera, me tengo que conformar con lo primero. Y digo así: envíame una carta, aunque se pierda. Envíame unas velas encendidas, no sé, un monte, por ejemplo, que me mire desde arriba. Envíame sonatas, pergaminos, capiteles corintios que apuntalen esta luz de la tarde que resbala. Algo de Brahms, el mar y su epicentro, banderas sin mancharse de colores, que se puedan pintar como se quiera. Y sobre todo aire, sin cauces, aire suelto. De momento, la carta, aunque se pierda. Luego vamos a pasar. Perdonad, estoy de torpe aquí. Estoy hablando de una cosa es el mar en general, y otra cosa es tu mar, el que has visto desde pequeña. Es tuyo, porque ese mar ha vivido todo de ti, toda su vida. Y yo me estoy refiriendo al mar visto desde Mundaka, la isla de Ízaro, que hablo mucho en mi poesía. Es algo mío, lo siento mucho, porque sabe mucho de mí. Y lo digo así. Digo primero una frase de Ricardo Menéndez Salmón, que dice: las palabras importantes son siempre cortas. El camino a lo resonante no necesita, no tolera rodeos. Nadie llamaría idiosincrasia al mar. Y digo, este mar que conoce mi nombre me llama con sus voces. Cuando nos presentaron, yo saltaba la cuerda con sus olas y él a cambio me daba caramelos. Pasó mi pubertad andando de puntillas, porque no se podía, prohibido tener cuerpo, y yo me refugiaba en su pancarta. Sabe mucho de mí. Luego arribó el amor en mi mirada y fuimos pleamar. Llegó la madurez con paso lento, siempre viene despacio, cuando no hay sobresaltos que la oxidan. Y aprendí a dudar. Solo el que duda crece. Más tarde comprendí su soliloquio. Sonaba como el mío. Este mar que vocea mi nombre sabe mucho de mí. Nos lo hemos dicho todo. A ver, aquí pongo a mi nieta Eva, autora de La Raya. Cuando íbamos en plan de pintar, Ignacio y yo de escribir, Ignacio estaba pintando y llegaban mis nietas con sus padres y venían corriendo, 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 y siempre metían el dedito en el cuadro. Y el abuelo entonces pintaba una raya en la arena, en el suelo, para que no pasaran de esa raya, para que miraran el cuadro desde la raya. Y al final era la propia Eva, con 6 años, que hacía la raya, y Eva y Andrea, que tenían 6 y 3, se ponían detrás de las rayas y a mirar el cuadro. ¿Bien? Y lo cuento así. Pongo, primero, en sueños uno puede ver caer piedras hacia arriba. Harry Martinson. Y digo a mi nieta Eva, autora de La Raya. Era azul, era agosto, y el abuelo pintaba. Cuando nos acercábamos, una raya en el suelo nos marcaba los límites, y el cuadro nos miraba desde su caballete. Pero yo no entendía por qué no nos dejaba cogerle los pinceles y volar por su cielo a tu cielo más alto, jugar al escondite, usando de trincheras el tronco de sus hayas, meterlos en su río con zapatos. Cuando sea mayor,
podré cruzar la raya, pero ya no sabré pintar como lo hacía. Una pena de vida estropeada. ¡A Eva! Oye, acabo cuando os canséis, ¿eh? Aquí tengo apuntado 3 más. Tú también. Vale. Este yo creo que es el de la raya, ¿no? Sí. Este me parece que ya es tuyo, está en el primero, ahora que con silencio. Me estoy imaginando, me pasó que llegué a un sitio a comer, y yo ya estaba sola, había muerto Ignacio, y vi una mesa, y me senté en esa mesa, y cuento lo que veo. Al asalto, una mesa vacía. La música de fondo no sale de su esquina, vencida por el ruido. Y me quedo con ella, consolándole, porque nadie valora su trabajo. Bien es verdad que nadie se lo pide. Risotadas. Percuten los cubiertos. Camarero! He pedido un filete. ¿Y eso qué es? Diría que es un fósil. Llega el postre aburrido. Dentro de poco se irán todos los gritos. Y el campo de batalla de servilletas sucias por el suelo y alguna copa rota intentará olvidar lo sucedido. Entonces brindaremos en silencio, mi fotocopia y yo. Quedan 2, ¿eh? De mi libro Stop. Me estoy imaginando, que has hablado de él un poco, en un semáforo, estaba en un semáforo en Bilbao, eso es verdad. Había mucha gente y estábamos esperando que se ponga verde, y en el otro lado también mucha gente. Y ahora viene la imaginación. Me imaginé que el tiempo estaba enfrente y es como un sayón, y estaba mirándome. Cuando se pusiera verde, venía por mí. Es decir, yo acababa. Y dijo, no. Hice trampa y estropeé el segundero del semáforo para que no se ponga verde. Por eso le digo al tiempo que stop. Stop, tiempo, detente en el semáforo. Olvídame, no avances hacia mí. ¿Qué te importa esperar sin segundero? Solicito unos años sabáticos, dinero negro sin identificar, que aún tengo que atender a unos asuntos. ¿Y qué le voy a hacer si me atrae el crepúsculo? Siempre con la promesa de que vuelva la luz. Solo la presto. Caso cerrado. Stop. Bien útil. Muy bien. A mí me ha gustado, he visitado muchas veces, no sé si conocéis algunos, las cuevas de Santimamiñe, cerca de Guernica, cerca de Arteaga, que estábamos en Arteaga, y allí hubo Homo sapiens sapiens, lo más parecido ya al humano, y a mí me impresionaba muchísimo ver sus pinturas dentro, que ya no enseñan porque se estaban estropeando por la gente, pero ver aquellas pinturas de unos hombres tan primitivos, ver cómo vivían, todo eso a mí me hacía muchísima impresión. Y como creo que estamos en un momento con la inteligencia artificial y todo eso que a mí me horroriza, ¿a qué llegaremos? ¿A qué llegaremos? Por una parte dices, los robots mientras nos ayuden, genial, están para eso, estupendo, pero ojo, ¿a qué podemos llegar? Digo esto, este WhatsApp para los Homo sapiens de Santimamiñe, os pedimos consejo. Cuando reproducisteis en la cueva, empezaron a fallar los ciervos, había que actuar, así que bajasteis a buscar amistad con la marisma. Fuisteis bien recibidos por las ostras y almejas, queda constancia de ello por sus fósiles. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Qué camino tomasteis? Me niego a conversar con un robot para saber cómo salimos de esta.
¿Se entiende? Perfecto. Pues ya está. Bueno, para acabar, yo quiero leer un poema y luego le voy a pedir a Blanca que lea uno último muy suyo, ¿no? Así que bueno, vuelvo a agradeceros vuestra presencia y nada, nosotros en Vitruvio muy felices y dichosos seguimos. La semana que viene, el lunes, presentamos el último libro de Julián Borao en Bilbao. Así que yo voy a ir, así que si queréis venir conmigo, de aquí vamos unos cuantos, o sea que bueno. Buenísimo, Julián. Sí, sí. Y el jueves estaremos aquí y presentaremos también el último libro de poesía de Sonia María Riera Gata, que es otra autora estupenda, o sea que realmente llevamos un mes de octubre y lo que falta muy, muy bonito. Así que voy a leer yo un poema de Blanca que es como muy, muy blanca y me gusta mucho, y luego le he elegido ahí a otro que también la define muy bien. Pero bueno. El mío se titula Reparto de bienes. Esto acabó, poesía. Te cito en el juzgado. Las sílabas de dicha que me diste no fueron suficientes. Monodía insolidaria, luz a solas, pastiche. Quédate en tu cursiva de cristal con tu imagen de firma, con tus buenos modales. Que yo quiero vivir sin estilista. Quédate con tus guantes, tu liturgia, para ti el violín subiendo a los espacios y para mí esta tos que lo humaniza. Quise pactar contigo la búsqueda del grito y qué jaculatoria tu sonrisa. Poesía conceptual, inmunizada. Bueno, y ahora para acabar, lees este de aquí, ¿vale? En busca de remedio. De un remedio, no lo has leído, ¿no? Pero estaba yo poniendo lo de los redes. Vale, este es Blanca Surazúa, esto. En busca de otro remedio. En busca de un remedio. Me he bañado en el mar y sigo sin ser agua. He frotado mi piel con una estrella ni una chispa. No sé qué va a pasar cuando a la noche acabe y me vea tan gris como los pájaros, pero sin saber volar. No, preguntas, ¿sabes? Que nosotros en el no hacemos preguntas. No, si no, ¿qué voy a decir? O sea, que no, nada. Mejor que me preguntéis. Disfrutar de la literatura y de Blanca Surazúa aquí todos juntos un ratito. Muchas gracias.